Bienvenidos a la tercera entrega del taller de Arduino. Bueno, en esta ocasión vamos a ver el segundo tema, se llama interpretación y diseño de circuitos básicos, dado o haciendo una retroalimentación de la capítulo anterior, donde se platicaban sobre los conceptos básicos de electrónica, que es intensidad de corriente, voltaje o tensión. Ahora vamos a ver circuitos. ¿Qué tan importante es esto? Cuando nosotros queremos plasmar una idea o queremos representar algún mecanismo, algún diseño o simplemente dibujar cómo estaría representada la funcionalidad de lo que nosotros queremos implementar, nos basamos en circuitos y esos circuitos tienen ciertos símbolos, donde los símbolos representan ciertos componentes de electrónica. Hay muchísimos componentes, entre ellos podemos clasificarlos así generalmente o de manera general: eh, dispositivos activos y dispositivos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Un activo o un dispositivo electrónico activo significa que es un componente que nos brinda energía, sea tensión, sea corriente. Eso es un dispositivo activo. Un dispositivo pasivo es aquel que consume la energía, más no nos da o no nos ofrece una energía, sea representada en voltaje, tensión, etcétera. Por ejemplo, aquí en la diapositiva que estoy compartiendo, tengo una batería. Una batería nos ofrece carga, nos ofrece potencia, nos ofrece voltaje, y al tener voltaje tenemos que una intensidad de corriente que circula por dicho circuito. Primero que nada estamos hablando de los componentes activos y pasivos. Este sería un componente activo porque nos está brindando eh, cierta energía. Aquí encontramos una resistencia en ese circuito, y la rayita o la línea que vemos aquí es el medio conductor. Puede ser un cable de diferentes magnitudes, con diferente capacidad de transmisión, etcétera, de diferente tipo de material, etcétera. Pero es un cable que une una batería con una resistencia. Este cablecito le vamos a poner el color azul. Entonces, este cable es un medio conductor. Y aquí llega una patita o llega una interconexión a donde se representa una resistencia. Esta resistencia es un componente pasivo. ¿Por qué? Porque va a consumir pasivo. Porque va a consumir eh, energía. ¿Cómo la consume? Al ser una resistencia se opone al paso de la corriente y esta genera calor. No lo podemos ver, pero podemos tocar, y en muchos de los momentos no estamos tocando dicha resistencia, pero su forma de transformar esa energía que está consumiendo la disipa en calor. Hay diferentes capacidades de resistencia. Todos los componentes tienen ciertas características que necesitamos analizar al momento de implementar un circuito para ver la capacidad, cuál es la tolerancia a las variaciones de voltaje, cuánto es la tolerancia de error, etcétera, para poderlo agregar en un circuito dado que nosotros estemos diseñando. Luego, acá enseguida, seguimos con el mismo cable, tenemos un LED, que es un foquito, sea rojo, amarillo, verde, blanco, etcétera. Tienen un consumo de voltaje. Perdón. Ese consumo de voltaje lo hace en forma de luz. Eso significa la flechita. Esto es más que un diodo, le llamamos un diodo. Y este también es un componente pasivo. ¿Por qué? Porque está consumiendo la energía. Pasivo. Y acá finalmente tenemos un interruptor. Este ni es activo ni es pasivo. ¿Por qué? Porque solo es un cortocircuito o un cable cortado o un interruptor que hace que se unan los cables, nada más. No es
como tal un componente. Si viene a ser un dispositivo que muy útil para encender, dejar pasar o no dejar pasar la corriente. O simplemente cerrar el circuito. Bueno, así de esta manera nosotros representamos un circuito en papel. Estos símbolos están estandarizados, queremos saber que están estandarizados. Por ejemplo, aquí tenemos varios circuitos o símbolos que podemos utilizar en los circuitos. Voy a señalar los más utilizados. Por ejemplo, esto significa la Tierra, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando lo estamos poniendo en una placa de diseño, en una placa impresa, cuando lo estamos utilizando en un simulador, por ejemplo, un Proteus, estamos utilizando un símbolo de este estilo que significa tierra. Otro que utilizamos es este que se llama capacitor. El capacitor almacena energía en campo magnético mientras esté siendo suministrado por energía o por un voltaje. Acá tenemos otro capacitor. Este capacitor tiene cierta polaridad. Si lo volteamos, eso significa, sabes que acá es negativo y acá es positivo, significa que no puede funcionar intercambiando las patitas de ese capacitor. Acá este funciona como lo pongamos. Supongo que esta es la patita 1, esta es la patita 2. Si los intercambio no pasa nada. Pero en este capacitor, que por lo general esto se llama electrolítico, que son los barrilitos que vamos a estar viendo en los diferentes circuitos. Acá tenemos el de batería. Aquí tiene un positivo y un negativo. Por lo general se omite el positivo y el negativo, pero se diferencia porque la barrita más larga es positivo y la barrita más corta es negativa. Luego tenemos una resistencia, como la que acabamos de mostrar en un circuito. Luego tenemos una resistencia variable. ¿Qué significa? Que es un potenciómetro que tiene una perilla que va a indicar qué tanta va a ser su capacidad de resistencia. Es una resistencia variable. Luego vamos a ver que vamos a encontrar los transistores. Lo vamos a utilizar de los más básicos. Vamos a ver. Un LED. Una bobina. Las bobinas también las utilizamos en los circuitos básicos, que es en una forma de espiral, que también almacena energía como lo hace un capacitor, pero de diferente manera. Luego otro que tengamos, fuente de corriente alterna. Cuando nosotros en un circuito indicamos que vamos a consumir corriente alterna, en el primer capítulo se menciona el tema de corriente alterna. Luego, una fuente de corriente directa. Por ejemplo, fuente de corriente directa sería equivalente a tener una batería. Un speaker pudiera ser un zumbador o una bocina. Un diodo, este también lo utilizamos. Un diodo, por ejemplo, teníamos nosotros un diodo de esta forma, pero que emite luz, un LED. Con puertas lógicas, amplificadores operacionales, el switch, hacer contacto, ¿no? Este también sería un switch diferente. Podemos representarlo uno solo. Un transformador, cuando nosotros utilizamos corriente alterna, por ejemplo, y esa corriente alterna la tenemos que pasar por un transformador porque nosotros necesitamos que a partir de aquí nos genere una corriente de corriente directa. Y ampliamos muchas más cosas, como puente de diodos, etc. Ciertos arreglos para que nos funcione. Pero esos son los básicos que nosotros necesitamos conocer. ¿Cuáles básicos? La tierra, batería, resistencia, resistencia variable, capacitor, capacitor electrolítico, diodo, fuente de corriente alterna, corriente directa, las bobinas, el transformador, por ahí sí estamos trabajando con corrientes alternas,
son los principales. Por ahí vamos a utilizar transistores que también son muy utilizados para nuestros circuitos. Bueno, continuando. Y continuando con el tema de representación de circuitos, este es un clásico en cuanto a los circuitos. Por ejemplo, a la izquierda, aquí tenemos un circuito abierto. ¿Por qué está abierto? Porque si nosotros seguimos el camino del circuito, aquí es en positivo. Vamos a suponer que la corriente va por aquí. Pero llega aquí y ya no circula. ¿Por qué? Porque está roto el circuito, está abierto, a eso se refiere. Es decir, para acá no hay corriente. ¿Por qué? Porque aquí está roto o abierto. Luego acá, es el mismo circuito pero está cerrado, ya está unido aquí. Aquí está el puente o el switch. Digamos que este es un switch. Entonces si viene la corriente por aquí, la vuelta por aquí por el cable, sigue y pasa. Y sigue. Pasa por la resistencia, regresa y pasa a la batería. Esto es un circuito cerrado y esto es un circuito abierto. Cuando nosotros tenemos que enfocarnos o identificarlos, cuando nosotros ponemos un switch, cuando nosotros queremos controlar cuándo debe funcionar una corriente o no, este puede ser representado por un switch, puede ser representado por un relevador, puede ser utilizado por un transistor, etcétera. Y está abierto. ¿Sabes qué? Cometí un error y no conecté bien los pines de la batería y de la resistencia. Se me quedó en circuito abierto. Hay un error, no me funciona el circuito. ¿Por qué? Porque está abierto. Es un cortocircuito. Supongamos, vamos a borrar aquí. Supongamos que tenemos ese circuito y X cosa, yo apliqué, por ejemplo, yo apliqué aquí una tensión o un voltaje que cuando vino, vamos a irnos acá, este nos genera un voltaje y aquí está la flechita de la corriente está cerrada. Pues resulta que apliqué mucho voltaje y se me quemó la resistencia. Se me quemó la resistencia o el componente que tenga ahí, tenga un capacitor, un LED, lo que sea, y se quemó. Ya no funciona. Esto se convierte en un circuito abierto. ¿Por qué? Porque aquí está roto y ya no continúa o ya no se cierra el circuito. Esa es la diferencia de tener un circuito abierto y circuito cerrado. Recomendación siempre en una prueba, en un diseño, hay que poner un switch. ¿Para qué? Para controlar nosotros cuándo debe estar cerrado o cuándo debe estar en funcionalidad. Además, te sirve para tener como una válvula de control, como cuando tenemos nosotros agua y tenemos una válvula para qué, se está tirando el agua, pasó algo y cerramos. Entonces por acá puede haber suceder algo en el circuito, puede hacer o no puede hacer, etcétera. Entonces este sería nuestra válvula de control, tener un switch. En otra representación de circuitos podemos encontrar, bueno, ya sé que está cerrado. Aquí nosotros identificamos este es un circuito cerrado. Cerrado, ¿por qué? Porque están unidos todos, hay dos resistencias y está la batería. Recuerden que este es el símbolo de batería. Pero está conectado en serie. ¿Por qué en serie? Porque de aquí sale, viene para acá, me encuentro una resistencia, paso la resistencia y la seguida me encuentro otra resistencia y sigo. ¿Sí? ¿Cuántos caminos tenemos para recorrer ese circuito? Uno. Entonces conectado en serie. También es importante conocer el concepto que esto se puede decir. ¿Es un circuito cerrado o es un circuito simple? Hay una sola malla. Es un término que se utiliza aplicando ciertos teoremas de electrónica. Es un circuito de una malla. ¿Puede haber combinaciones? Puede haber muchas combinaciones. Por ejemplo, decir, bueno, de aquí, vamos a poner, aquí está cortado el cable y para acá hay, hay otra resistencia.
pues la misma, ¿sí? Pero en esta resistencia puedo tener eh, un diodo, por ejemplo, etcétera. Pero es otro circuito. Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es la conexión en paralelo, el circuito en paralelo? Tengo mi fuente de voltaje igual que allá, es cerrado, todo está cerrado. Camino por aquí, llego y a este punto yo le llamo hay un nodo. ¿Por qué hay un nodo? Porque o sigo el camino para acá o sigo el camino para acá. Tengo dos opciones y eso es un nodo. Eso es un nodo donde nosotros vemos que podemos tener dos caminos. Y por este camino me paso por la resistencia 1, continúo, ¿sí? Me voy para acá o me voy para allá. Y por acá sigo el otro camino. En teoría, nosotros cuando estamos analizando la intensidad de la corriente, tenemos dos caminos y la corriente puede ir según los componentes que tengamos nosotros en el circuito. Teóricamente, este funciona así, teóricamente. Depende mucho de la fuente que tengamos aquí y qué otros componentes tengamos a la parte derecha. ¿Sí? Por aquí, este también puede venir para acá, pero eso es análisis de circuito. Lo importante en este momento es conocer qué es una conexión en paralelo. Cuando tengo un nodo que quiere ir para dos destinos. ¿Qué significa esto? Si aquí, por este caminito azul, que es un conductor, va una corriente, cuando llega aquí dice, ¿por dónde me voy? Pues dependiendo de cómo esté el arreglo de los circuitos, va a caminar una corriente. Nosotros, por ejemplo, voy a decir, la corriente I1 y por acá va la corriente I2. Entonces, I1, I2. Por acá viene I2 y por acá viene I1 y por acá se junta la I total. Esta I es igual que esta I de acá de arriba, ¿sí? Esta I es igual que esta I que está abajo. Y esta I es igual a la I1 más la I2. ¿Por qué? Porque la I1 entra aquí, la I total entra aquí, sale I1 y sale I2. Si la sumo, pues me va a dar total, igual que acá. Si tengo la I2 y la I1, pues me da la I total de acá. Eso es un análisis de circuitos muy rápido que estamos haciendo. Sin embargo, hay teoremas donde se debe de aplicar con la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, que te lo vamos a ver. Entonces tenemos dos representaciones de circuitos, en serie y en paralelo. ¿Cómo calculamos datos a partir de circuitos? Primero, ¿qué datos ocupamos? Por ejemplo, aquí yo necesito tener un voltaje. Entonces necesito tener cuántos voltajes cuántos volts de tensión tengo en esta fuente. Y como es un circuito, por aquí debe haber una corriente que esté circulando, que se representa con la letra I, ¿sí? Y tengo dos componentes. Es un circuito en serie. Es un circuito en serie, ya lo analicé. ¿Cuántas mallas tiene? Tiene una sola malla, porque por aquí solo hay un camino. ¿Qué puedo aplicar para conocer los diferentes datos? Puedo aplicar la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de voltajes. Entonces, por ejemplo, puedo yo conocer de cuánto es mi fuente. Desconozco cuánto es la corriente que circula aquí, pero yo puedo analizar, que tengo una resistencia de tantos ohms aquí y tengo una resistencia de tantos ohms acá. Entonces, recuerden que la ley de Ohm dice, hay un triangulito que se llama el triángulo de Ohm, que dice la corriente es igual al voltaje y la resistencia proporcionalmente. O sea, la I es igual a voltaje por resistencia. Entonces, ¿qué es lo que desconozco? Yo conozco, voy y veo la pila, la batería, y son 5 volts. Son 5 volts. Entonces, si yo conozco la pilita y voy y veo 5 volts de la pila,
Luego voy y veo la resistencia. La resistencia la puedo identificar por las líneas de colores que tiene. Es decir, tiene tres indicadores para decirnos cuáles son los números, luego el multiplicador y la tolerancia. Entonces, las 5 o 6 colores, 6 rayitas de colores son las que tiene. Nosotros vamos a internet, buscamos la tabla de colores de resistencia y ya conozco en cuántos ohms es esa resistencia. Entonces, conozco el voltaje, conozco la resistencia. Entonces, puedo conocer cuántos amperes de corriente está circulando por ahí. Al conocer eso, vean, al conocer la corriente que circula por ese circuito, ya voy a poder decir, ah, bueno, entonces esta es de, vamos a poner, de 200 ohms. Si yo tengo una fuente que me da 5 volts y tengo 200 ohms acá, ¿cuánto es la corriente que pasa por aquí? Entonces ya conozco la I. Ahora quiero saber cuánto es la caída de voltaje que está pasando ahí o se me está cayendo el voltaje. Ah, pues entonces, ¿qué conozco ahora? ¿O qué desconozco? Desconozco el voltaje aquí en este componente. Entonces, voltaje va a ser igual a la corriente que va por aquí entre la resistencia que conozco. Entonces, ya conozco la I y conozco el voltaje. ¿Cómo conocí la I? Porque tengo el voltaje y tengo la resistencia. Vean que esos son los datos importantes de todo circuito. Este circuito se puede complicar más. ¿Qué quiere decir? Que puede tener una rama que esté en paralelo, como está aquí. Puede tener circuitos mixtos, quiere decir, puede haber combinaciones entre series y paralelos y se hace un circuito mucho más grande. Luego de ahí analizamos o metemos las leyes de Kirchhoff para analizar malla por malla. ¿Qué quiere decir? Esto es una malla, malla 1, y esto es una malla 2, y a lo mejor este está conectado aquí, por ejemplo. Aquí se hace una malla 3 y acá es la malla 4. Vea que uní todos los circuitos. Ah, está más complicado, sí, pero se va analizando malla por malla a través de la ley de voltajes y la ley de corrientes. Por ejemplo, ya vimos la ley de Ohm, voltaje, qué datos es lo que tenemos. Las leyes de Kirchhoff se basan también o se ayudan de la ley de Ohm. Por ejemplo, la ley de corrientes. Si yo por aquí, en la malla 3, perdón, esta es la malla 4. Si yo por aquí va una corriente que se llama I total, entra a este nodo, por aquí va a bajar la I1 y por acá se va a ir la I2. La ley de corrientes dice, la I total que entra en un nodo es igual a la I1 más la I2. ¿De acuerdo? Esto es igual ya cuando nosotros queremos hacer un cálculo, decir, bueno, entonces la I1 más la I2 menos la I total es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy sumando I1 más I2 y el resto de acá me debe quedar 0. Viendo este que está aquí, pues pasas la I total para acá y la pasas restando, entonces igualas a 0 la ecuación. Y ya con eso lo conocemos. No, conocemos solo una parte. Luego de ahí, por cada malla tengo que armar una ecuación de corrientes. Estamos viendo esta, la ley de corrientes. Ahora en la malla 3, pues tengo una I2. ¿Por qué? ¿De dónde saqué el I2? Es esta flechita que viene aquí. Luego me encuentro un nodo. Por aquí voy a sacar la I3 y para acá sigue la I4. ¿De dónde saqué la I4? Tengo la I2 que viene por aquí. Se encuentra con este nodo. Para abajo va a venir la I3 y para acá a la derecha va a ir la I4. Entonces la I2 va a ser igual a la I3 más la I4. Como nosotros que sabemos resolver sistema de ecuaciones, mi segunda ecuación va a ser entonces la I3 más la I4
menos la I2 es igual a 0. Pero tengo 4 mallas, aquí está la 4, la 3, la 2 y la 1. Pues necesito sacar 4 ecuaciones para conocer qué, para conocer la corriente. Cuando obtenga una corriente ya voy a poder ir obteniendo cada una de las siguientes, lo que me va a permitir conocer los diferentes componentes, cuánto por cada malla está circulando de corriente. Luego a partir de ahí ya conozco la resistencia. Por ejemplo aquí, en R1 ya conozco que la I que baja por aquí, por ejemplo, si aquí tengo la I4, para acá baja la I5 y para acá va la I6. Entonces, si yo saqué cuánto vale la I6 y conozco la resistencia, puedo conocer cuánto voltaje está cayendo aquí. Cuánto voltaje está cayendo. De esta manera es como comenzamos a analizar los circuitos. Y para ello se aplican la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff. Ahora ahí van a utilizar las divisores de corriente y divisor de voltaje. Esto es un análisis muy rápido de lo que se hace con los circuitos y cómo queremos representar nosotros componentes, los símbolos estandarizados, si es circuito en serie o en paralelo. Al final de cuentas no nos interesa tanto en serie o en paralelo, pero sí para hacer el análisis. Porque cuando nosotros diseñamos nuestro circuito, no pensamos lo voy a hacer en paralelo o lo voy a hacer en serie. Es dependiendo de la funcionalidad que nosotros estamos implementando, que es como nos va a dar el circuito. Esto lo pueden ver en diferentes libros de electrónica, como la ley de Ohm, que más o menos se los expliqué así rapidito, las leyes de Kirchhoff, la ley de voltajes, por ejemplo, dice que el voltaje que hay en una malla es igual a 0. ¿Por qué? Porque si mi voltaje de la fuente, por ejemplo aquí, poner acá, si aquí tengo 5 volts suministrados, en esta malla se deben consumir los 5 volts. ¿Cómo? Ah, pues aquí, si son iguales la resistencia, me va a decir 2.5 volts aquí y 2.5 volt acá, la suma de esto te debe dar 0. O el voltaje suministrado debe ser igual al voltaje consumido. Eso es lo que te dice la ley de voltajes. Pero como son varias mallas, ya cuando comienzas a analizar todo esto, pues tienes que sacar las ecuaciones y haces un sistema de ecuaciones lineales para resolverlos por medio de los métodos matemáticos que ya conocemos. Y por último, vamos a dejar ver lo siguiente. En una actividad pequeña, haga lo siguiente, haga una investigación a qué se refieren estos dos términos, pull up y pull down. Son arreglos de resistencias que cuando nosotros queremos implementar un sensor, por ejemplo, un foquito o algo muy sencillito en un circuito, este tipo de arreglos de circuitos con resistencia nos permiten hacerlo mucho más rápido y mucho más sencillo. Pull up y pull down. Entonces esta es el segundo capítulo de interpretación y diseño de circuitos en el taller de Arduino. Gracias.